Te damos la bienvenida a rinconbiblico.com. Es un placer estar juntos nuevamente para adentrarnos en la riqueza de la palabra de Dios. Antes de comenzar nuestra lectura de hoy, quiero recordarte la importancia de no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores. En rinconbiblico.com no solo nos detenemos en la lectura simple y superficial. Más allá de recitar versículos, buscamos comprender, meditar y aplicar la palabra en nuestras vidas diarias. Así que tomémonos un momento para reflexionar y escuchar con atención lo que Dios nos quiere decir a través de estas escrituras. La lectura diaria es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando dedicamos tiempo a meditar en la palabra, a absorber su significado en lo más profundo de nuestro ser. Recordemos que no queremos una fe muerta, sino una fe activa que se manifieste en nuestra vida cotidiana. Ahora sí, comencemos. Este es Hechos 26 de la versión Reina Valera de 1960. Y Agripa dijo a Pablo, «Se te permite hablar por ti mismo». Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. «Rey Agripa, yo me tengo por dichoso de poder hoy presentar mi defensa delante de ti, acerca de todas las cosas de que se me acusa por los judíos. Máxime sabiendo tú todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos y sobre todo lo que se espera por la esperanza de Israel. Por tanto, te ruego que me oigas con paciencia. La vida, pues, que he vivido desde mi juventud, desde el principio, entre los de mi nación y en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Los cuales, si quieren testificar, saben que conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, estoy aquí y soy juzgado. La cual promesa esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente de noche y de día. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido autoridad de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo daba mi voto. Y castigándolos muchas veces en todas las sinagogas, los forzaba a blasfemar, y en mi enojo contra ellos, los perseguía aún hasta las ciudades de afuera. Y yendo a Damasco con autoridad y poderío de los principales sacerdotes. A mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, que me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y cuando todos caímos en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Yo entonces dije, «¿Quién eres, Señor?» Y el Señor dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo tanto de lo que has visto, como de lo que te apareceré. Librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, procuraban matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo, «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo, «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo, «Quisiera Dios que por poco o por mucho,
no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, y el gobernador, y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad, si no hubiera apelado a César? Capítulo 27 de Hechos. Cuando se decidió que partiríamos para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la Compañía Augusta. Embarcándonos en una nave adramitena que estaba para navegar a los lugares de la costa de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió ir a ver a sus amigos y recibir su atención. Navegando luego de allí, navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo navegado por el mar que está frente a Cilicia y Panfilia, llegamos a Mirra de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia, nos embarcó en ella. Navegando lenta y penosamente muchos días llegamos con dificultad frente a Gnido, y no pudiendo permitirnos el viento seguir, navegamos bajo la isla de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Leicea. Pero como mucho tiempo se hubiese ya pasado y el viaje fuese ya peligroso, porque también había pasado ya el ayuno, Pablo amonestaba, diciéndoles, varones, veo que el viaje será con perjuicio y con mucho daño, no solo de la carga y del navío, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón del navío que a lo que Pablo decía. Y como el puerto fuese inadecuado para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí, por si de algún modo pudiesen llegar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y al sudeste, y pasar allí el invierno. Y soplando del sur, creyeron que habían conseguido su propósito, levando anclas, navegaron cerca de la costa de Creta. Pero no mucho después, dio contra ellos un viento huracanado que se llama Euroclidón. Y cuando el navío fue arrebatado y no podía llevar la nave contra el viento, abandonándonos a la deriva, nos entregamos a ella. Y al día siguiente, como hacía un violento temporal, comenzaron a descargar la nave. Y al tercer día nosotros mismos, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos del navío. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y recia borrasca asolaba, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero después de mucha abstinencia, se presentó Pablo en medio de ellos y les dijo, habría sido necesario, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta y con esto haber evitado este perjuicio y daño. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente del navío. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, me es necesario que seas presentado ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pero es necesario que demos en alguna isla. Y cuando la 14ª noche había venido, estábamos a la deriva en el mar Adriático, a medianoche sospechaban los marineros que estaban cerca de tierra. Y echando el plomizo, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar el plomizo, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en algún escollo, echaron 4 anclas de la popa y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraban huir del navío, y echando la barca al mar bajo pretexto de que iban a echar anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en el navío, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las cuerdas de la barca y la dejaron irse. Y mientras amanecía, Pablo exhortaba a todos a que comieran, diciendo, este día es el 14º día que esperáis, habiendo estado sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, porque ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos cobraron ánimo, y también comieron. Y éramos en todo 276 almas en el navío. Y habiendo comido hasta saciarse, aligeraron la nave, arrojando el trigo al mar. Cuando fue día, no conocieron la tierra, pero vieron una ensenada con playa, en la cual acordaron varar, si podían, el navío. Y soltando las anclas, las dejaron en el mar, al mismo tiempo que desataban las amarras de las timoneras, y alzando la vela mayor al viento, se encaminaron hacia la playa. Pero dieron en un banco de arena, en el cual encallaron, y la proa, quedando inmóvil, se quedó quieta, pero la popa se abría con la violencia de las olas.
Entonces los soldados acordaron matar a los presos, no fuese que alguno nadando escapase. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se arrojasen los primeros al mar y escapasen a tierra, y los demás, algunos en tablas y otros en cosas del navío. Y así aconteció que todos escaparon a tierra. ¿Estás disfrutando la lectura de la palabra de Dios? ¡Qué gran alegría! Porque nuestro objetivo es que más que entretenerte, tu vida sea edificada. Y ya sea que nos estés viendo o escuchando en YouTube, en Spotify, en TikTok o en cualquier otra plataforma, te invitamos a suscribirte para ser parte de nuestra comunidad. Pero para recibir otros recursos que te ayuden en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos visites en rinconbiblico.com. Queremos verte hoy mismo en rinconbiblico.com. Y con la lectura del capítulo 28 culminamos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando hubieron salido, entonces supieron que la isla se llamaba Malta. Y los bárbaros nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Pero habiendo encendido una víbora a causa del calor, prendida de su mano, no la soltó, y cuando los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos esperaban que él se hinchase, o que repentinamente cayese muerto, pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, y le sanó. Cuando esto se hizo, vinieron también los otros que tenían enfermedades en la isla, y fueron sanados, quienes también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses, nos embarcamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y habiendo llegado a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De donde, siguiendo la costa, llegamos a Regio, y otro día después, sopló el viento sur, y en 2 días llegamos a Puteoli, donde hallando hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y así vinimos a Roma. Y de allí, cuando los hermanos oyeron de nosotros, vinieron a encontrarnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiaba. Aconteció que, 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, reuniéndose ellos, les dijo: varones hermanos, sin haber yo hecho nada contra el pueblo o contra las costumbres de nuestros padres, fui entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Por esta causa, pues, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Y ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero quisiéramos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Y algunos fueron persuadidos por lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: vete a este pueblo, y diles: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho estas palabras, los judíos se fueron, discutiendo entre sí muchas cosas.
Pero Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, con toda libertad y sin estorbo alguno. ¡Qué gran bendición y cuántas enseñanzas! Leer acerca del apóstol Pablo y cómo Dios le convirtió y usó, nos inspira a buscar más del Señor cada día. Gracias a Dios por su palabra. Ahora leamos los versículos 13 al 25 de Proverbios 13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia. Mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia. Mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma. Pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores. Mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma. Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Es así como concluimos la lectura bíblica de hoy. Pero no te desconectes. Al contrario, este es el mejor momento para que sigas en comunión con el Señor y le permitas hablarte para que confirme lo que te ha dicho a través de su palabra. En rinconbiblico.com no estamos buscando entretenerte con simples lecturas, sino que queremos que te pongas en acción. No es solo asunto de oír, sino también se trata de hacer, para no solo tener una fe vacía, sino vivir una vida en constante crecimiento en Dios. Si aún no te has suscrito a nuestra comunidad, te invitamos a que lo hagas ahora mismo en rinconbiblico.com. Rogamos a Dios que regale un día muy bendecido y nos encantará encontrarte en nuestra siguiente lectura de la palabra de Dios en rinconbiblico.com.